hablar con el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Tixe. Pero eso será después de que iniciemos de inmediato con la cortina el programa de esta noche. Muy bien, como habíamos adelantado, ya está con nosotros el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mávila. Sí, yo al inicio en el programa comentaba porque realmente lo que ayer dijo la presidenta fue grueso, fue fuerte. Ella se refirió a un golpe de Estado blando, dijo, a una especie de juego en pared entre la Fiscalía y alguna prensa, dijo, en contra de su gobierno. Habló de hostigamiento político, habló de acoso político y habló de intento por desestabilizar la democracia. Pero con estas palabras la presidenta no se ponía más bien en el lugar de quien desestabiliza o quiebre el equilibrio del poder al no respetar la autonomía que tiene la Fiscalía, al margen de que le guste o no le guste el trabajo de la Fiscalía o las investigaciones que se abren. Pero la autonomía, digamos, ¿usted cree que se cruza la línea y esto es peligroso finalmente? Fíjate, los medios de comunicación deben automodularse ellos mismos. Entonces, hay mucho margen para que los medios de comunicación puedan ejercerse y los políticos y las autoridades no pueden sujetarlos a controles a los medios de comunicación. Pero los poderes públicos, todos los poderes públicos están sujetos a límites. No hay un poder absoluto. O sea, el poder del presidente no es absoluto, pero tampoco del sistema de justicia. O sea, todos los poderes tienen poderes limitados y deben ejercerse dentro de un margen propiamente en el ejercicio de las competencias constitucionales. Y creo que hay un problema que no solamente es del Perú, creo que es de América Latina, y es un tema de una permanente actuación o un mayor activismo judicial y que ha puesto en tela de juicio algunas instituciones del régimen presidencialista. Y entonces esta situación se hace de alguna forma bastante tensa y preocupante. Y realmente todos nosotros que en un momento estamos temporalmente ejerciendo algún cargo de autoridad, también nos debe llamar a una profunda reflexión de que son cosas que realmente no debieran ocurrir, ni lo uno ni lo otro. Doctor, y creo que va a ser importante aquí buscar los mecanismos para poder dar una guía, una orientación del ejercicio de competencias dentro de un margen de razonabilidad y de equilibrio de poder. Exacto. Es interesante lo que usted dice porque de pronto nos ponemos a pensar una convocatoria del Consejo de Estado o una convocatoria del Consejo Nacional de Seguridad va a pasar por sentar alrededor de la misma mesa a la presidenta, al ministro del Interior, a la fiscal, en un momento en el que la inseguridad es el problema más grave, correcto, en que hay que luchar contra las economías ilegales, contra el crimen organizado, estos que deberían funcionar como aliados, con el respeto, por supuesto, cada uno a su jurisdicción, de pronto terminan enfrentados. Y los peruanos estamos en medio de una situación en la que sentimos que deberíamos tomar posición o no, porque vemos un escenario que realmente finalmente nos preocupa, por lo que yo le decía. La presidenta, ¿usted cree que debió medir sus palabras, como ha dicho la fiscal el día de hoy, que le ha llamado un poco a la serenidad y a que tenga un mayor control de sus emociones? Mire, no quisiera medir las palabras de la presidenta y tampoco quisiera medir los excesos que pudieran asumir algunos otros dignatarios, porque realmente lo que debe más bien llamarnos a la reflexión es que esto debe parar de algún modo. No puede ser que se incumpla, por ejemplo, un mandato legal. Mientras una ley está vigente, se debe cumplir. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el caso de la ley que establece que la policía puede ejercer funciones preliminares, la Fiscalía tiene el deber como custodio de la legalidad de cumplir con los mandatos legales mientras esté vigente la ley. Una vez que se declare inconstitucional, finalmente, pues si es que así se declara, pues se tendrá que disolver las actuaciones que pudieran haber, pero mientras tanto debe imperar la ley, porque es un nefasto mensaje que no se quiera acatar una ley que está vigente. Pero por otro lado, más allá de las palabras de la presidenta, que ciertamente ya en algún momento yo lo señalé, que lo que debe haber acá es prudencia de todas las autoridades y con mayor razón de la autoridad máxima del país. Porque le digo, mañana más tarde, es decir, si esto ya no ha dado la vuelta al mundo, ella es la persona, la mayor autoridad. Pero, entonces, Mávila, si la presidenta está
frente a una cámara de televisión y dice, hay un golpe de Estado blando en pared, están jugando, esto va a tener rebote. Pero Mávila, yo como magistrado pues tengo una dificultad en poder expresarme con mayor apertura porque todos estos casos van a merecer un pronunciamiento en uno u otro momento del Tribunal Constitucional. Lo que puedo decirte es que también ha dado vuelta al mundo el hecho de que un ministro en funciones sea allanado. Y ni siquiera por un hecho de una organización criminal, sino por un delito aislado, supuestamente de un presunto abuso de autoridad. Entonces esto nos llama a que las autoridades recurran a las instancias de corrección como el Tribunal Constitucional finalmente para que éste decida. ¿La Fiscalía está persiguiendo yo no creo. Ministro del Interior? No lo creo, sino creo que más bien hay como una suerte de falta o ausencia de una carta de navegación constitucional. Se han trastocado algunas instituciones que deben reperfilarse. Hay que analizar, no solamente la Pero Constitución. no es la primera vez que se allana a un ministro, ¿ah? O que se investiga a un ministro. Bueno, investigar es una cosa, ¿no? Pero estamos hablando acá de intervenir un domicilio, ¿no? Cuando estas medidas son realmente excepcionales, cuando ocurren situaciones graves. Me acabas de hablar de inseguridad ciudadana. Yo lo dije en algún momento, me encantaría ver un allanamiento a los malditos de Bayóvar o al tren de Aragua. Entonces estamos llevando algunas acciones muchas veces a los extramuros de lo constitucionalmente legítimo. ¿La Fiscalía está en eso? Vamos a tener que pronunciarnos al respecto de uno u otro modo, porque es importante marcar una orientación. Han habido nuevos cambios. Hasta hace unos años atrás era imposible entender que a la Presidenta de la República se le puede investigar en el cargo. Hoy en día, después del caso Castillo, se ha dado algún margen de posibilidad. Claro, y ahí viene el gran debate, doctor, claro, entonces ahí tenemos que marcar un diseño. El Tribunal Constitucional tiene en sus manos justamente, y lo decía su presidente en un momento, encontrar ese punto medio o ese equilibrio que garantice que no haya impunidad, ¿no? Que se luche contra la corrupción, que el Ministerio Público pueda finalmente hacer investigaciones cuando hay indicios que meritúen ello. La fiscal lo decía hoy, para ellos el control está en el Poder Judicial. Finalmente es un juez el que autoriza o no, puede rechazar la solicitud de la Fiscalía. Y por otro lado, velar que haya, lo dijo la presidenta del TC, la doctora Pacheco lo dijo en algún momento, haya cierta protección a la presidenta, ¿no? Que se supone estaba en la Constitución ofrecida por el 117, pero usted ha dicho, con la situación de Castillo, digamos, eso ya se cruzó una línea, cambió. La Constitución debe ser dinámica, debe cambiar, pero le toca al TC analizar esto y en marzo, entiendo, ustedes van a ofrecer una... La verdad es que yo espero que sea en marzo, porque son situaciones que ya creo que merecen definirse por el Tribunal Constitucional. Más allá de cualquier sea la posición, creo que es importante poder definir de una vez la figura institucional del presidente de la República. No ya para la presidenta, sino de cara al futuro. O sea, vamos a pasar de un modelo que se concibió como una suerte de garantía para que el presidente durante el cargo no pueda ser sujeto a ningún tipo de pesquisa de índole judicial, desde el virreinato con el juicio de residencia, una vez que dejaba el virrey el cargo, después recién era investigado. Es un modelo conceptual. Vamos a pasar a un modelo donde aperturamos un sistema donde el presidente de la República esté permanentemente en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Son los temas que tenemos que definir. Y ciertamente el momento va a ser interesante. Debe tener alguna protección, para citar sus palabras textuales, ella dijo, debe tener alguna protección la presidenta. Lo que sucede es que también hay una sensibilidad particular cuando hemos visto, por ejemplo, el escándalo cuando se devela la corrupción de la empresa Odebrecht. ¿Correcto? Donde se vincula el caso del presidente Toledo, que es lo que siguió luego a la gran corrupción que vimos con el señor Montesinos, el señor Fujimori en la última etapa de ese gobierno. Vino el señor Toledo, que era supuestamente un nuevo capítulo. El señor Toledo termina detenido ahora, termina preso, porque ha cobrado un soborno millonario. Mávila. El más millonario de todos. Luego viene el señor Castillo. Sí. ¿No? El señor Castillo, no se conseguían los votos en la vacancia y... Si no fuera porque el señor Castillo lee esta proclama, a propósito, hoy se ha iniciado el juicio oral, habían indicios de corrupción claramente y la gente en realidad no se recibió mal que se investigara a Castillo. Yo entiendo eso. Entiendo el tema de la opinión pública. La opinión pública puede tener
un nivel de sensibilidad que puede censurar autoridades y particulares inclusive, pero hablamos de un diseño democrático, hablamos de preservar instituciones. Para usted, ¿dónde está esa línea? Ese es el tema medular. Por eso es lo que tenemos que discutir en el Tribunal Constitucional y tenemos que marcar una clara diferenciación de preservar la institución presidencial, la figura de los ministros. ¿Qué elementos se deben tomar? No le pido que adelante su opinión, pero sí le digo qué elementos habría que considerar para encontrar justamente ese punto medio entre las garantías para un presidente en el ejercicio de la función y al mismo tiempo no a la impunidad y que el presidente no sienta que esa protección le permite... Mira, Mávila, todos los presidentes de la República que han sido enjuiciados han sido investigados después de terminar su mandato. ¿Volvería usted a esa pero fíjese usted, o sea, no significa necesariamente que el hecho de que lo investigues en el cargo por cualquier noticia delictiva, cualquiera. Porque acá cualquier noticia delictiva puede dar una carpeta al presidente de la República, ya no hablo de la presidenta, del presidente de la República que fuere, realmente ahí se tiene que determinar cuál es el espacio posible de poder perturbar la institución presidencial y también quizás afinar los mecanismos de control posterior, porque dentro del ejercicio del cargo sí pues hay un elemento sustancial que debe permitir que las autoridades puedan gobernar durante su desempeño y no estar permanentemente en pesquisas, sobre todo de índole penal. Y no solamente ocurre ya con el presidente de la República, en realidad ocurre con todas las autoridades hasta locales y regionales que en el cargo permanentemente están sujetos a enjuiciamientos. Entonces ahí hay un punto central que el Tribunal Constitucional espero que marque una pauta, pero que también deben ejecutar acciones normativas el Congreso de la República y claro con la colaboración de todos los poderes porque esto debe buscar un alto consenso, quizás nuevamente el Acuerdo Nacional o el Consejo de Estado como ha señalado, porque tal como estamos llegando a este desenlace desde Castillo hasta la actualidad, creo que es imperativo que los poderes públicos de cara al nuevo proceso electoral empiecen a asentar un nuevo modelo institucional que nos permita generar gobernabilidad. ¿Le pediría usted eso a la Comisión de Constitución del Congreso, por ejemplo? Por supuesto, yo creo que debería tener la mayor pluralidad posible para convocar a todas las partes. Yo creo que es imperativo ser dialogantes y por eso, claro, un mensaje de censura o de cuestionamiento está fuera de todo lugar, de cualquier autoridad. Pero sí es imperativo poder convocar y de una vez sentar las bases, porque ya no se trata de la coyuntura. ¿A quién le toca la convocatoria, doctor? Le trata a todas las autoridades, presidente de la República, presidente del Congreso. Paso? ¿Quién debería dar el primer paso para la convocatoria? Yo creo que corresponde a la presidenta de la República siempre, porque es la presidenta y está en funciones. Por eso le decía yo, el hecho de salir con un discurso tan confrontacional puede ser al mismo tiempo un obstáculo para esa convocatoria. A la presidenta lo que se le pide es tolerancia. Por supuesto. Tolerancia. Yo creo que, lo dije en otro momento, creo que es importante ser tolerante, pero entiendo la circunstancia excepcional y bastante compleja de que un ministro en funciones le haya sucedido esto y que realmente puede poner en una situación de grave riesgo la institucionalidad. Eso es lo que hay que analizar. Hay que analizar hasta qué punto esto es constitucionalmente posible, ¿no? Porque, repito, no podemos emplear... No le queda claro si es constitucional no me queda claro, en la casa de no me queda claro, no me quedan claro... Bajo una investigación fiscal con la anuencia del Poder Judicial. Es que le vuelvo a reiterar. Quizás también esto se deba a que nuestros juristas esencialmente están formados en derechos fundamentales y olvidan que la Constitución tiene también un ámbito muy grande que se llama la teoría del poder y muchas veces los jueces no entienden o no han estudiado adecuadamente teoría del poder, que significa bases de la democracia, división de poderes, forma de gobierno, forma de Estado. Entonces, todos esos temas que son propios de la parte dogmática orgánica del constitucionalismo muchas veces no son tomados en cuenta adecuadamente. Y esa es la razón que un tribunal constitucional que tiene un sistema distinto en su composición debe tratar de mandar un mensaje para que pueda haber un equilibrio entre el poder y los derechos. Esa creo que es la tarea crucial que nos corresponde en estos tiempos. Claro, ¿y hay un cronograma ya establecido de trabajo en el TC? La verdad que es un tema difícil porque son temas de largo debate, de largo aliento. En lo personal, como magistrado, yo voy a pedir que, voy a invocar a que se tomen en cuenta estos temas tan neurálgicos y centrales para que se debatan con la más prontitud posible. Claro, usted tuvo una diferencia con la presidenta del Tribunal Constitucional con relación a una votación, con relación a una demanda competencial que presentó el Congreso. Así es. El Congreso contra el Ministerio Público, contra el Poder Judicial, era básicamente por la restitución de 2 magistrados en la
anterior Junta Nacional de Justicia. Para ella el tema está cerrado. ¿Para usted? Bueno, los otros, creo que, bueno, voy a hablar a título personal, yo creo que ha sido errático esa decisión, lo sigo sosteniendo, porque repito, nunca ha habido un consenso absoluto, ni siquiera los votos que ustedes pueden contar de las 4 personas que votaron por rechazar la demanda son homogéneos, porque algunos sostienen que debe de ser infundada y otras, como la propia magistrada Pacheco, que sostienen que debemos pronunciarnos después de que la Corte Suprema resuelva el amparo. Entonces son dos sentidos distintos. Por eso es que al haber una divergencia de 3 posiciones es que consideramos que esa no debió ser el mecanismo conducente. Pero finalmente, al vista de que no hay acá ningún viso de solución, que también en este caso a quien correspondería buscar la salida, como en el caso del Estado, es a quien encabeza la institución, ¿no? Si es que no hay ningún tipo de alternativa, bueno, tendremos que responder cada uno por la decisión que hemos adoptado en su momento. Claro, ¿no? y es interesante porque esa votación también tiene que ver con eso, con el límite de las funciones. Por supuesto. El Congreso objetaba, ¿no?, la decisión del Poder Judicial para la restitución de 2 magistrados, 2 integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Finalmente el TC dirimió y no le dio la razón al Congreso y admitió que la razón la tenía el Poder Judicial. No necesariamente, como te digo, porque el voto de la mayoría dice, porque la magistrada Pacheco sostiene que no puede pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre ese caso hasta que la Corte Suprema resuelva el amparo planteado por los 2 consejeros. Entonces no hay todavía una decisión final. Cuando se pronuncie la Suprema a favor o en contra, el Tribunal Constitucional luego después se pronunciará si es que fue válido o no válido la decisión del juez en el caso de estos consejeros de la Junta. Y entonces es un tema que se va a volver a abordar por el TC cuando se concluya. Eso dice el voto de la magistrada Pacheco. Por eso le digo, o sea, allí creo que lamentablemente nos hemos entrampado en algo que debió buscarse salidas más consensuadas. No se hizo, hubo muchas tensiones y es lo que ha producido que ahora, a mi criterio, todavía eso esté pendiente de un pronunciamiento de fondo. Claro, y para que nuestros televidentes entiendan, estos temas legales a veces son difíciles de seguir, por lo menos en el hilo para la persona muy que no está. A veces. Muy complejos y muy enrevesados. Correcto. En los términos. La decisión con relación a la presidenta parte de una demanda que ha presentado la presidenta, ¿correcto? Un recurso. El de las competencias de la presidenta de la República y de la Fiscalía. La presidenta en contra del Ministerio Público y el Poder Judicial, correcto, precisamente por este asunto. Así es. Entonces son 2 todavía, es decir, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos, este Tribunal Constitucional, dejar algunos temas claros para lo que va a ser lo que viene. Correcto. Lo que viene. Este año es clave porque el próximo año vamos a elecciones. Me parece interesante y el momento creo que es crucial para que un órgano como el Tribunal Constitucional desarrolle una línea con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque la presidenta convoca elecciones en abril y prácticamente ya no puede vacársele del cargo y estamos en un proceso de transición a la elección de un nuevo dignatario. Entonces creo que es un momento que quizá la providencia ha sido generoso con el Perú después de tanto golpe que sufrimos para poder el Tribunal Constitucional y los poderes públicos marcar una pauta de lo que debe ser el régimen de gobierno en el Perú de cara al futuro. El término acoso político y golpe de Estado blando, ¿cómo lo debemos interpretar? Bueno, yo creo que también, por ejemplo, he visto casos donde ha habido acoso también con los parlamentarios, ¿no? Con los representantes del pueblo. También ocurre. ¿En qué sentido? ¿Denuncias exageradas contra parlamentarios? Sí, por ejemplo, he visto de la Unión Interparlamentaria, en algún momento algunas denuncias de grupos parlamentarios como consecuencia de temas de prensa, temas judiciales, etcétera, y han habido defensas porque han habido órdenes de detención en Colombia, por ejemplo, contra un conjunto de magistrados acusándole de formar grupos paramilitares, etcétera. Ahí no entiendo muy bien la figura. ¿A qué se refiere? O sea, entiendo, si usted me está hablando de acoso político, sí, entiendo de que eso es una figura que se orienta a proteger a quien realiza una actividad política frente a cualquier tipo de persecución. Cuando hay un exceso en el uso de las herramientas que pueden dar lugar a que haya una perturbación permanente contra una líder de oposición, contra un indígena, contra cualquier autoridad. Entonces, entiendo que es una figura que se ve desde esta perspectiva, ¿no? Eso es. ¿La figura de la vacancia está resuelta?
Está por resuelta incapacidad moral. en la interpretación de la incapacidad Bueno, moral. eso ha quedado como pendiente, ¿no? Claro, es otro tema eso pendiente. Ha quedado ¿Por otro, qué? pero no ¿Por qué? tenemos nosotros ahorita un caso. Claro, ¿a qué voy? A que evidentemente si se empieza a demostrar, vamos en el hipotético, no hablamos del caso Boluarte, pero de aquí en adelante, cómo debemos enfrentar o cómo podemos fiscalizar y finalmente controlar a nuestras autoridades, ¿no? Se empiezan a revelar actos de corrupción, pero sucede, como ocurrió durante el gobierno del señor Castillo, que no se conseguían los votos. Es decir, ya esos indicios de corrupción hablaban de una incapacidad moral, pero en el Congreso esa incapacidad moral finalmente se determina por una cantidad de votos, sí, que a veces es difícil alcanzar. Muy difícil. Entonces, ese Congreso puede blindar a un presidente sobre el que hay serias dudas en la incapacidad moral, pero lo que no termina de quedar claro es qué definimos o qué se considera incapacidad moral, que no es incapacidad mental, en eso sí estamos de acuerdo. Sí, claro, pero lo que ocurre también es que es parte de un sistema de premios y recompensas, diría Sartori, siguiendo a Jeremías Bentham, ¿no? O sea, lo que hay aquí es por un lado una garantía, pero por otro lado también un mecanismo de control. O sea, si no se llega a un nivel de votos y es un presidente ilegítimo, entonces también se puede perder la confianza de su gabinete ministerial. Ciertamente hay mecanismos de control que el Parlamento podría activar o, en este caso, pues, habría una responsabilidad difusa de un pésimo gobierno y un Parlamento que lo acompaña mal. ¿Cómo Y describiría, sí, antes de concluir, porque me avisan que el tiempo nos gana, sí, ¿cómo retrataría usted lo que ha ocurrido con las instituciones y este equilibrio o los mecanismos de control en la democracia peruana? Bueno, en realidad no me sorprende mucho porque así estamos desde el inicio de la República, ¿no? ¿Pero qué está pasando? Creo que más bien, yo nuevamente, es una buena oportunidad, repito, para que el Tribunal Constitucional, como un órgano de control de la Constitución, marque una pauta, pero también invoco a que ahora ya los candidatos, ¿no?, presenten propuestas alternativas de reforma a la Constitución, porque ellos son el primer poder legislador, para poder cubrir estas deficiencias de nuestro sistema de gobierno y, por ejemplo, la vacancia presidencial, poder establecer alguna regulación más detallada y mejorar los sistemas de controles, para, por un lado, garantizar el equilibrio y el gobierno, y por otro lado, permitir un sistema eficaz de ¿Hay defensa equilibrio de los derechos poderes en el fundamentales. Perú? Es que el equilibrio de poder no tiene que tener poderes similares, ¿no?, sino cada uno debe garantizársele que funcione. Vuelvo a la pregunta, es interesante hacérsela a un magistrado del TC. ¿Hay equilibrio de poderes en el Perú? Lo vamos a decir en nuestro fundamento de voto seguramente. Yo creo que somos una democracia en crecimiento. ¿Hay somos una buena desinstitucionalización peligrosa para la democracia? Creo que seguimos en esta situación bastante difícil que lamentablemente desde los inicios de la República no hemos formado un modelo democrático sólido, pero siempre la esperanza, como diría Basadre, de que el Perú sea una posibilidad. ¿Basadre y esperamos siempre ahí está contribuir. vigente? Yo creo que sí, ¿no? O sea, el Perú es un problema, pero también es una posibilidad. Y creo que eso es una tarea que ahora nosotros tenemos que colaborar. Claro, lo malo es que los ciclos se repitan, ¿no?, permanentemente, y que llegue un momento, un gobierno en que la propia corrupción haga que implosione ese 12 gobierno. constituciones, varios presidentes vacados. Muchas golpes de gracias, Estado, doctor Gutiérrez. Ha sido un placer conversar con usted. Gracias. Muchas gracias. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el congresista Luis Aragón, quien es vicepresidente de la Comisión de Constitución, precisamente para que, de alguna manera, responda a esta invocación que ha hecho el magistrado Gustavo Gutiérrez aquí en nuestros estudios. Regresamos.